La neurociencia se origina no hace poco, sino hace tal vez 2500 años, a partir de, sobre todo, de los egipcios, de los hindúes, de los chinos, en Asia Menor, un conocimiento que se sintetiza y se sistematiza por los filósofos griegos, quienes nos dan un legado pues, de toda la historia previa del Asia y del África. Posteriormente se ignora un tanto este avance de la península griega para pasar por una etapa un tanto difícil como fue la Edad Media, pero que al fin y al cabo se recupera todo ese acervo de contribuciones filosóficas que son el precedente de la ciencia. Y justamente con ese renacimiento es que vuelve el interés por el estudio de la mente, del cerebro, del alma, del espíritu y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Justamente haber regresado a disecar cadáveres en el siglo XVI fue todo un salto gigantesco en la historia del conocimiento del hombre, donde el que muere nos lega así su cuerpo como para saber cómo es el nuestro y cómo es el de los demás. La neurociencia culmina una etapa inicial, difícil naturalmente, durante el desarrollo de la física, sobre todo del siglo XVII, XVIII, y tenemos un hito interesante en 1800, justamente cuando Franz Gall, un profesor de la Universidad de Viena, nos dice que la mente no es sino una función del cerebro. Con esa afirmación cambia todo el panorama del conocimiento del hombre, pero a él le costó ser expulsado de la universidad, ser deportado y no encontrar trabajo en otros países. Ese, diríamos, el avance de la ciencia. Lo mismo que pasó con Galileo, pasa también con Descartes y con nuestro héroe Franz Gall, el fundador de la neuropsicología de los últimos siglos. La neuropsicología en esos dos siglos justamente se integra con la fisiología del cerebro, con la química del cerebro y con la anatomía del cerebro, y así nace el nombre ya de neurociencia. Este nombre de neurociencia es del año 67 exactamente, cuando aparecen dos volúmenes llamados así, Neuroscience, un programa para el estudio del cerebro. Fue editado por un neurofisiólogo, Otto Schmidt, en la Universidad de Nueva York, y así nace pues este conjunto de teorías integradas acerca de nuestro cerebro. A partir de allí tenemos un nuevo panorama que desde todo punto de vista es deslumbrante, desde las genes, la genética de las neuronas, la forma como se conectan las neuronas, cómo aprende el cerebro, todo eso se va desarrollando inusitadamente de una forma rápida gracias a la inversión que ha sido gigantesca en este campo. Compite solamente con la inversión que se hace en cáncer. Pero hay también, así como hay un gran progreso en el conocimiento de nuestro sistema nervioso, también hay un límite, que lo vamos a ver enseguida, y es lo que nos va a hacer pensar cómo es que puede haber una teoría tan desarrollada y que tan poco sirva para la educación. Y en ese sentido quizás sea mejor que así haya pasado. También lo explicaré después. ¿Cómo es que la teoría del cerebro no ha sido tan influyente, por ejemplo, en la docencia, para comprender lo que sucede dentro de la cabeza del niño? Siempre cuento una anécdota de hace unos años, cuando felicitábamos al profesor Carlos Castillo Ríos, cuando fue profesor emérito de San Marcos. Él en algún momento me dice: quisiera que me expliques qué es esto del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Yo no entiendo nada, porque nosotros los maestros creemos que los niños aprenden con sus orejas, de manera que no da bien pues una noción de lo que es el cerebro. He revisado algunos currícula de
integrado en educación y no se enseña mucho sobre el sistema nervioso. Es como una noción que queda allí y seguramente para el profesor especialista en biología seguramente es importante, pero no está dentro de la teoría misma de la educación, como está la psicología, por ejemplo. Han habido muchas quejas contra la psicología y por supuesto que las quejas serían mayores contra la teoría del cerebro. Esto es lo que quisiera ver de primera entrada. ¿Cómo es que llega la teoría del cerebro al educador? ¿Cómo es que el educador se interesa por conocer las funciones del cerebro? Por eso es que vamos a ver en primer lugar estos enfoques neurocientíficos tal como se llevan o se están llevando a la educación en otras partes del mundo. Nos preguntaríamos en todo caso si estos enfoques neurocientíficos en la educación de alguna manera han aportado algo, ¿no?, al proceso formativo del niño, el cual debe llegar a ser algo. Ese algo está dentro de los proyectos de cada país, para que sea ciudadano, para que sea trabajador, para que sea buena gente o lo que fuere. El hecho es que queremos saber de qué manera la neurociencia ha contribuido en estos proyectos de la educación. Ahí tenemos algunos temas, no sé cuán claro se ve al fondo, si pudiera apagar la luz de acá, para que haya una doble entrada. Y vemos que los aportes clásicos de la neurociencia para la educación seguramente tienen que ver con la corteza cerebral en primer lugar. Por otro lado, tiene mucho que ver con la memoria, especialmente el concepto de plasticidad neuronal, que es sumamente importante para explicar por qué el niño aprende tan rápidamente más que el adulto. Los problemas de la percepción, del lenguaje, las llamadas funciones cognitivas como la atención, la formación de conceptos, toma de decisiones. También hay un desarrollo sobre metacognición en relación con metateorías, metalenguajes, pensamiento crítico, pensamiento colateral, etcétera, etcétera. También la parte más elemental de los procesos sensoriales, de cómo en la retina se forman las imágenes, o en la piel, o en el oído, etcétera, etcétera. En los últimos años, entonces, a partir de la década del cerebro, nos encontramos algunas contribuciones más recientes. Por ejemplo, el problema de la clonación, la identificación de los genes, de muchas enfermedades que ahora se conocen, que son genéticas precisamente. El conocimiento de las macromoléculas que constituyen la neurona. Hasta los físicos y los químicos han intervenido en esto en términos de generar teorías acerca de la mente. Quizás habrá llegado a ustedes, por ejemplo, la mente nueva del emperador, hecha por un físico que aprovecha la teoría cuántica para desarrollar toda una teoría de la mente. Igualmente, el problema de la muerte neuronal, lo que también se llama apoptosis, las bases moleculares de las funciones cerebrales. De ahí viene esta moda de hablar en términos de moléculas. Por ejemplo, en vez de emocionarse, la gente dice, me subió la adrenalina. O tal molécula como es la molécula del amor, la molécula del dolor, etcétera, etcétera. Son conceptos que se van filtrando de la neurociencia seria y aparecen ya en términos bastante, diríamos, populares, como conceptos que reemplazan a aquellos de tipo psicológico. El estudio del cerebro por imágenes también hemos asistido a ese desarrollo en los años 70, cuando aparecen las primeras imágenes del cerebro por tomografía computarizada, parecía un milagro, y ahora mucho más con tomografías por emisión de positrones, por resonancia magnética funcional, otras nuevas tecnologías con corriente eléctrica o energía electromagnética, etcétera, etcétera. El tema de la reproducción neuronal se ha exagerado demasiado tal vez, pero da una idea interesante acerca de cómo hay un potencial, una reserva en la neurona primitiva, en la célula madre, que puede dar origen a nuevas células cerebrales. Igualmente,